Hola, hola, hoy vamos a ver el tema de enlace químico. Vamos a ver algunas de las generalidades de las particularidades en torno a este tema. Listo, vamos a empezar recordando cuál es la regla del octeto. En nuestro hipertexto Química 1 de Santillana o en cualquier fuente donde encontremos una fuente bibliográfica, vamos a encontrar que la ley del octeto es un concepto muy común en química. Básicamente esta ley del octeto tiene que ver con lo que tenemos aquí en pantalla debajo de la palabra octeto y es esta columna que tenemos en la tabla periódica formada por helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, que son elementos o gases nobles. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos tienen su último nivel de energía, 6 electrones y 2 electrones. Entonces eso suman 8 electrones. Eso es un octeto, 8 electrones en el último nivel de energía. Y esa es la configuración ideal, ¿vale? Entonces los gases nobles están en la naturaleza en forma atómica, es decir, ellos no tienen una tendencia a formar compuestos, a unirse con otros. Eso hizo que la ciencia se preocupara por investigar cuál era la razón por la cual esto ocurría. Y resulta que estos gases nobles se comportan de esta manera porque resulta que tienen sus niveles de energía completos. Eso hace que puedan ser elementos estables, porque su estructura electrónica en esta última capa hace que sean muy estables. De esta forma es que se establece la regla del octeto, que permite explicar la formación de moléculas y compuestos químicos debido a la tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica estable que tienen los gases nobles, el gas noble, más próximo a él, bien sea el anterior o el siguiente. Y el objetivo es completar los 8 electrones de la última capa de valencia. Esto para el caso de los elementos que están a partir del número atómico 3. Sin embargo, para el elemento 1, que es con número atómico 1, que es el hidrógeno, realmente el hidrógeno tiene un electrón de valencia y le hace falta un electrón para parecerse al helio, entonces él tiende a completar 2 electrones. Fijémonos que aquí la configuración del helio en su último nivel también está saturada, está llena, porque tiene su máxima posibilidad, que es 2 electrones en el subnivel S. Si tienen más dudas con respecto a esto, pueden ver el video relacionado con la configuración electrónica. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es el enlace químico? Resulta que, como mencionábamos, los elementos tienden a agruparse o a unirse para formar moléculas. Entonces, cuando 2 o más átomos se unen, forman lo que llamamos una molécula. Y esta molécula se une a través de los enlaces químicos. ¿Listo? ¿Cómo se mantienen unidos estos átomos que forman la molécula? Pues a través de una serie de fuerzas que permiten que estos átomos generen una estabilidad entre sí y formen una sustancia química. ¿Listo? La mayoría de los elementos tienen la tendencia a formar un compuesto. Por ejemplo, el sodio y el cloro son elementos independientes que cuando se unen forman el cloruro de sodio, que es la sal común de cocina. ¿Listo? El enlace químico es importante tener en cuenta que es el resultado de una serie de fuerzas. ¿Listo? Esas fuerzas son las que mantienen unidos a los átomos, a los iones y en general a las moléculas. Fíjense que en el ejemplo A lo que tenemos son 2 elementos que pertenecen al mismo, dos átomos que pertenecen al mismo elemento. Cuando estos 2 átomos se unen generan una nube de electrones uniforme. ¿Sí? La ven en la parte derecha. Mientras que en el elemento B, estos 2 átomos son de distintos elementos. Cuando se unen forman una distribución electrónica no uniforme. ¿Por qué es no uniforme? Porque cada elemento tiene una electronegatividad diferente. Recordemos que la electronegatividad es esa fuerza que tiene el núcleo para atraer electrones de otro átomo. Entonces, si un elemento es muy fuerte para atraer electrones, su núcleo es muy fuerte, va a ser más pequeño, va a estar comprimido, ¿cierto? Y cuando hay una diferencia de electronegatividad, va a haber también una diferencia en esta distribución de esta nube electrónica. Bueno, ¿qué son y de dónde resultan los iones? Fíjense que hablamos de los átomos y de los átomos que forman moléculas, pero también es importante tener en cuenta que aparece un término que es el término de ion. Un ion es la consecuencia que resulta del siguiente proceso. Entonces vamos a leer exactamente qué es un ion. Dice, la máxima estabilidad para un átomo se consigue
cuando éste adquiere la configuración del gas noble más próximo. Ya lo teníamos claro de antes. Por ello, cuando les es posible, los átomos captan o ceden electrones. ¿Listo? Entonces fíjense que un enlace es la posibilidad, es la oportunidad que se da para conseguir esa estabilidad. ¿Listo? Cuando le es posible, los átomos captan y ceden electrones a fin de conseguir su estabilidad. Como consecuencia, resultan unas partículas que reciben el nombre de iones. Entonces, ¿qué es un ion? Un ion es la partícula que se obtiene cuando el átomo o un grupo de átomos, porque también puede ocurrir de esa manera, captan, es decir, reciben o ceden electrones con el objeto de adquirir una configuración semejante a la del gas noble más cercano. Eso quiere decir que un elemento como el sodio que tenemos en la parte superior izquierda, si ustedes se dan cuenta, estamos representando un electrón con el puntito negro. Ese elemento, le queda más fácil liberar ese electrón para tener una configuración estable, que es la que produce a continuación, y ese electrón que libera es aceptado por el cloro, quien en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Al recibir este electrón va a completar su octeto. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante diferenciar en los iones? Que hay dos tipos. Tenemos tenemos que los iones pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando son negativos, entonces hablamos de un ion llamado anión. Y cuando es positivo, hablamos de un ion que se llama catión. ¿Listo? Entonces, estos iones van a ser partículas formadas a partir de un átomo que tiene que gana o cede electrones con el objeto de adquirir una configuración. Es decir, el elemento es estable, cede o gana electrones para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. Cuando tenemos aniones y cationes, ellos se unen. ¿Listo? Porque uno tiene el electrón, uno le sirve ceder el electrón, al otro le sirve recibir el electrón, se unen y van a formar una molécula como en el ejemplo anterior del sodio y el cloro. Bueno, ahora, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la unión entre dos átomos del mismo elemento o de diferente elemento. ¿Cuáles son los tres tipos de enlace principales que vamos a encontrar? El enlace metálico, el enlace covalente y el enlace iónico. El enlace metálico es aquel enlace en el cual no se forma exactamente una molécula, ni se forma exactamente un ion, pero en los elementos metálicos, solo puede ser con los de la parte izquierda de la tabla periódica, los elementos metálicos se agrupan y forman algo que es una red cristalina. Por eso es que los metales en muchos casos los podemos volver hilos y láminas y son muy maleables y conducen muy bien la electricidad de acuerdo a esta organización cristalina que tienen estos metales entre sí. Los que vamos a abordar ahora son los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Un enlace covalente es aquel en el cual la diferencia de electronegatividad es 0 o tiende a 0. Es decir, puede darse entre átomos que son iguales o átomos que tienen una electronegatividad semejante, que tienen características semejantes. ¿Dónde encontramos la electronegatividad? Como vimos ahorita en la tabla periódica. Bueno, un enlace covalente puede ser apolar porque está muy cerca de 0. La diferencia, recordemos que la diferencia es una resta. Y el enlace covalente polar es aquel que está, si bien es un valor bajo, no es un valor tan bajo como en un enlace covalente apolar. En el apolar no se van a formar polos positivos y polos negativos porque es muy semejante. En el polar hay una cierta tendencia a formar una zona de densidad positiva y una zona de densidad negativa. En el enlace iónico, básicamente lo que ocurre es que hay una tendencia a formar iones con carga positiva y negativa, o sea que es muy marcado el elemento que tiene una carga negativa y muy marcado el elemento que tiene una carga positiva. En este caso la diferencia de electronegatividad es alta. Vamos a ver un ejemplo y vamos a tener en cuenta cómo hago para identificar o calcular un tipo de enlace. Entonces, primero vamos a escribir el valor de electronegatividad de los dos elementos, después vamos a hacer una resta, que esa es hallar la diferencia, y luego vamos a compararlo con esta tablita universal. Si los dos átomos presentan una electronegatividad menor a 0,90, hablamos de un enlace covalente apolar.
Si la diferencia está entre 0,90 y 1,70 o 1,69, hablamos de un enlace covalente polar. Si es mayor a 1,70, vamos a hablar de un enlace iónico. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el ejercicio tenemos, escribe en números el día y el mes en que naciste. Ahora busca a cada elemento y calcula el tipo de enlace que se formaría entre ellos dos. Entonces vamos a hacer el ejemplo con Kim. Kim nació el 6 de agosto, o sea, el 608. En ese caso, el elemento con número atómico 6 corresponde al carbono y el elemento con el número atómico 8 corresponde al oxígeno. Es una forma didáctica de presentar un ejemplo. ¿Listo? Pero podemos hacer un ejercicio a partir de dos elementos que ya conocemos que forman un enlace. En este caso vamos a hacerlo con carbono y oxígeno. El primer paso, como les mencionaba ahorita, es hallar la electronegatividad de cada uno, la sacamos de la tabla periódica, buscamos en la guía cuál es la electronegatividad y aquí las tenemos las dos. El segundo paso es hacer una resta, una diferencia entre ellas dos y vamos a tener una diferencia de electronegatividad que equivale a 0,89. Y nuestro tercer paso va a ser deducir el tipo de enlace. 0,89, como nos damos cuenta, es menor a 0,90, por tanto, el enlace que se forma entre el carbono y el oxígeno va a ser un enlace covalente apolar. Entonces escribimos, el carbono y el oxígeno forman un enlace covalente apolar. Y listo, esta es la forma en la que podemos identificar los tipos de enlace y esta es la forma en la que podemos no solamente identificarlos, sino entender cuál es la naturaleza de este tipo de enlace.